¿Qué pasa con esta sociedad? ¿Por qué cada día se pierden más los valores y los principios? ¿Cómo podemos hacer para rescatar lo que se ha perdido? Hablemos de familia, pero específicamente dentro del vínculo de la familia, hablemos de los padres. Y de los padres, hablemos entonces de la relación entre los padres y los hijos. He visto con preocupación cómo en este tiempo lo que se enseña no es precisamente lo que se vive. Los padres con mucha facilidad le dicen a sus hijos: no digas malas palabras. Pero es interesante que ellos sí las dicen. También le dicen a los hijos: no fumes. Pero qué interesante, ellos sí fuman. No seas infiel, pero ellos viven en infidelidad. Entre otros comportamientos o acciones que dicen que no hagan, pero ellos como padres sí lo hacen. ¿No te parece que esto es un poco incongruente? ¿No te parece que es algo que puede ocasionar algún tipo de shock mental o algún tipo de divariación en el pensamiento de tu hijo cuando le dices que no haga algo, pero tú lo haces? Los padres tienen una responsabilidad de cuidar, guiar y enseñar a sus hijos. Pero permíteme decirte a ti, padre, que estás escuchando esto, que el mejor modelo de enseñanza para un hijo es el ejemplo. Enséñale a caminar contigo, a tu lado, hablándole, cuidando de él, pero no solo en la preservación de su vida o el cuidado de su salud, sino en el ejemplo de la ética, de la responsabilidad, de la verdad y de principios y valores que le sirvan para hoy, para mañana y para siempre. Tus hijos necesitan sustento y abrigo, una buena alimentación, esto es verdad, un lugar decente donde dormir, seguridad en cuanto a los estudios, y también necesitan estabilidad emocional y familiar. Todo esto es verdad. Todo esto que hemos mencionado, tus hijos lo necesitan. Pero permíteme decirte que muchas de estas cosas son tangibles, pero también son pasajeras. Pero las enseñanzas que puedes darle tú en cuanto a valores y a principios son las más importantes que ellos necesitan. Recuerden, padres, que de una u otra manera, esas vidas que ustedes están formando son parte del legado o de la herencia que ustedes entregarán a esta sociedad. Ya de por sí esta sociedad y este mundo está totalmente perdido. Entonces piensa por un momento, padre. Medita por un momento si la enseñanza, los valores y la ética que le estás mostrando a tu hijo son los que quieres dejarle a esta sociedad. Sus hijos serán el reflejo de lo que aprendieron con ustedes. La primera educación o formación que reciben los hijos son la enseñanza del hogar. Una vez más te digo, camina con tu hijo, camina con tu hija. Y no estoy hablando de hacerlo literalmente, aunque si puedes hacerlo, hazlo, sino que puedas compartir con ellos todos los procesos de enseñanza que ellos necesitan. Muéstrales la belleza de la vida, enséñalos a tener esperanza, ayúdalos a que luchen por sus sueños, háblales de la fe, practica con ellos valores de ética,
que puedan ver cómo tratas con respeto a todos. Y si quieres que tus hijos mañana o pasado te honren y te valoren, cuando ya seas mayor, entonces tú debes honrar, valorar y respetar a tus padres, para que ellos vean el modelo, para que ellos vean en ti que eres congruente entre lo que dices, lo que haces y cómo actúas y cómo te comportas. Alguien dijo una vez, escucha esto con atención, alguien dijo una vez, lo que tú haces habla más fuerte que lo que tú dices. Entonces, lo que dices debe ir acorde con lo que haces. Si les enseñas que la mentira es incorrecta, entonces tú no mientas. Si quieres que aprendan a amar, entonces enséñales a amar. Enséñales la verdad, la ética, los principios, los valores. Las pisadas o las huellas que tú estás dejando son el rastro que tus hijos seguirán cuando la vida esté en penumbra o en neblina a causa de los problemas o circunstancias que ellos puedan estar pasando. Recuerda eso. Tus pisadas, tus huellas en el camino, en el sendero de la vida, es lo que ellos van a seguir. Una vez más te digo, camina con tu hijo. Llévalo siempre a tu lado. Repítele día tras día las verdades de la vida para que cuando busque respuestas las consiga en la biblioteca mental de tus enseñanzas. Y te dejo este pensamiento. Las tormentas más grandes en el corazón de un niño son calmadas por las olas amorosas en el mar del amor de un padre. Desde aquí, quien te habla, un padre, yo te envío un gran abrazo. Yo te envío un gran Dios te bendiga. Yo te envío desde aquí mis mejores deseos para que como padre le puedas enseñar a tu hijo ética, valores y principios que le sirvan para hoy, para mañana y para siempre. Les habló Carlos Cabral. Soy solamente un productor independiente de contenidos audiovisuales. Quiero ayudar a las personas que puedan escuchar estos contenidos para que puedan ser de crecimiento en su vida. Si te gustó lo que te acabo de compartir, entonces compártelo tú con otra persona. Recuerda que lo que de gracia recibes, que lo que de gracia estás recibiendo en este momento, también dalo de gracia. Dale un like, dale un me gusta a este contenido y suscríbete a nuestro canal Cápsulas de Crecimiento. Saludos y bendiciones para todos.